Ahora sí, ahora puntero, listo. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver son colectas de insectos. Ustedes toman nota y mucha atención en las técnicas, en utensilios y equipo que puede ser utilizado. Entonces, lo primero es, si pensamos en insectos de suelo, para el realizar o toma de muestras de suelo puede ser de varias formas. Nosotros podemos utilizar puede ser una pala, incluso hasta un machete o una pala dúplex también, que podemos ingresar y sacar la porción de tierra. ¿Qué tan profundo debería ser un muestreo de suelo? Normalmente nosotros cuando estamos pensando en insectos, vamos a pensar también en el área en donde vamos a encontrar el área radicular. Entonces, aproximadamente unos 30 centímetros de profundidad está bien para hacer esa colecta de suelo para buscar insectos en el suelo. Eh, Nosotros necesitamos un recipiente, una bolsa en donde colocar la muestra del suelo y debería de estar bien identificada. Recuérdese que en este caso es una muestra que nosotros posteriormente vamos a llevar ya sea a un laboratorio, nosotros mismos vamos a buscar los insectos que puedan estar presentes acá en el suelo. Si es una muestra, por ejemplo, de insectos que estén en estas áreas, también podemos incluir las hojarascas y material vegetal que esté en el suelo porque eso les sirve de refugio a los insectos. Posteriormente, además de tener este equipo que me puede servir para realizar, este es solo para colectarlo, ¿verdad? Solo para colectar el suelo. Acá, con este equipo que tengo yo acá, yo no estoy, ¿cómo puedo decirles? Yo no, con este equipo de acá, yo no estoy obteniendo ya los insectos para poderlos ver. Yo lo único que estoy haciendo es obteniendo la porción del suelo para buscar estos insectos. Entonces, luego ya en campo o en el laboratorio, mejor dicho, en laboratorio o en el área de estudio, ya podemos utilizar estos tamices que entonces me va a permitir separar el suelo de los insectos que yo pueda estar buscando. Claro que el tamaño del tamiz va a depender mucho del tamaño del insecto, ¿verdad? Por eso nosotros utilizamos lo que le llamamos una batería de tamices, en donde tenemos distintos tamaños y así podemos ir separando el suelo con el insecto dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, un insecto muy pequeño acá pasa de largo junto con el suelo, pero lo podemos detener acá en este tamiz, por ejemplo, ¿verdad? Otro equipo que nosotros incluso podemos fabricar en casa con materiales tratando de adaptarlo todo. Voy a hablar mucho de ir tratando de adaptar algunas cosas en casa. Para quienes lo desean hacer, ustedes pueden hacer algo similar. Muy bien, entonces, este se llama embudo de Berles. El embudo de Berles, entonces, luego de tener esa muestra de suelo, podemos utilizar los tamices, pero también en el caso del tamiz, si manipulamos mucho la muestra de suelo, en algún momento pudiéramos hacerle daño a estos insectos. Entonces, a veces lo mejor es que el mismo insecto vaya alejándose del suelo, de la tierra, ¿verdad? Entonces, este es un embudo de Berles, que es un embudo que ya pues se vende hecho ya para, ya tiene su nombre, es un equipo de entomología, pero que nosotros podemos emplear, podemos nosotros fabricar un embudo, o tener un embudo, en el embudo, en esta parte que estoy señalando con el puntero, allí tenemos un tamiz o tenemos una malla, una pequeña malla, que me permita detener esa muestra de suelo o bien la hojarasca que yo tenga acá. Puedo poner hojarasca y suelo aquí encima. Acá arriba está tapado y en esta parte de acá, que es esta de acá, tenemos luz. ¿Para qué creen ustedes que nos sirve esta luz? A ver, ¿quién me dice? Para provocar calor. Para provocar calor. ¿Y para qué quiero yo que me provoque calor?
Eh, Tal vez para como secar. Secar. Vamos a ver, solo voy a ver el chat. Alguien también comentó en el chat. Mira, también tal vez para que los insectos salgan Sí, de la hojarasca y todo. exactamente lo que dice usted y lo que dice Naidelin, lo que estamos buscando es, y también lo que dijo la persona que dijo calor, las tres son correctas. El calor que va a generar acá arriba, va a generar acá, va a molestar al insecto, principalmente porque el insecto es un insecto del suelo donde el clima y la humedad es mayor a los insectos que viven, por ejemplo, en las plantas, en las hojas. Entonces, este calor que va a provocar acá va a obligar al insecto a alejarse del calor. Entonces, él empieza a separarse y empieza a alejarse de acá. Aquí está mi fuente de calor. Entonces, él va a empezar a agarrar para esta dirección donde yo voy señalando el puntero. Empieza acá, entonces empieza a descender por el embudo y al final del embudo, entonces yo voy a encontrar o voy a colocar un frasco con etanol, con alcohol, por ejemplo, al 70%, y ahí yo estoy ya colectando los insectos. Así de sencillo, no tengo que estar manipulando, moviendo, arriesgándome a que yo pueda hasta partir en dos a un insecto, o si yo los quiero identificar, perder una pata, una antena, etcétera, acá los tengo completos. Ese es el objetivo del embudo de Berles. Y como les decía, ustedes pueden hacer algo parecido en casa. Yo creo que tengo una diapositiva más adelante. Déjenme verla de acá. Este es el principio del embudo. Entonces ustedes pueden de repente conseguir una lamparita, un embudo cualquiera, ¿verdad? Que puedan tener en casa y el recipiente que va a recibir a los insectos. Acá está el tamiz. Claro que este tamiz es un tamiz especializado para entomología y fitopatología, que este nos puede servir también en fitopatología. Puedo tenerlo colocándolo, enterrándolo en el suelo, porque el insecto va a caminar en el suelo, por el suelo, y ahí puede entonces los podemos colectar de esta forma, ¿verdad? Esa es otra forma de obtener. Otro instrumento que nos sirve, se puede fabricar, pero es un poquito más complicado. Estos son instrumentos que ya los venden especiales para entomología. Este es un aspirador y funciona más o menos como lo vemos en esta imagen. Tiene dos mangueritas, por así decirlo, o dos tubitos. Uno de ellos sirve para aspirar, como lo que estamos viendo acá. Nosotros aspiramos, es decir, succionamos en lugar de soplar, succionamos y al succionar, entonces nosotros estamos haciendo la función de una aspiradora para insectos muy pequeños. Entonces ya el insecto pasa por acá y ya lo tenemos acá. Entonces ya lo tenemos colectado. Después yo le quito este corcho, que es la parte ¿cómo se llama? Del aspirador, y ya lo puedo colocar en un recipiente, para sacarlos y los coloco en un recipiente que puede ser también con etanol. Tenemos los viales, así se llaman, o frasquitos de vidrio, que ustedes pueden utilizar cualquier frasco de vidrio. Yo les recomiendo, por ejemplo, una boca ancha, es mejor porque me permite manipularlos más fácil. En campo, tanto en campo como en laboratorio, las pinzas son útiles para manipular a los insectos muy pequeños. El pincel nos sirve para colectar estos insectos pequeños en campo, pero por inspección directa, igual que acá, ¿verdad? Estamos directamente, lo vemos y lo colectamos. Entonces, por inspección directa nos puede servir este tipo de instrumentos. Luego tenemos la manga o red entomológica. Esta, bueno, ya ustedes la conocen y también ustedes pueden hacer una de estas. Es el sitio donde uno la detiene. Pueden utilizar un círculo que puede ser de metal y ya agregarlo acá. Y esto lo pueden fabricar con tela que puede ser utilizada, por ejemplo, con manta. Hay mangas que al final, en esta parte de acá, de la manga, es con tela como de tul o como una mallita. Entonces, esto me permite ver qué insecto colecté.
Pero también puede ser la manga totalmente cerrada, o sea, toda de manta, sin que haya un cambio de tela, toda de manta. Y pues yo ya hago la inspección directa o lo coloco inmediatamente en un frasco y ahí colecto todos los insectos. Después ya miro qué colecté. En la manga, su movimiento es como esta persona que lo está haciendo y el movimiento lo tiene que hacer, ¿cómo decirles? Lo muevo para acá, así como él lo está moviendo para acá y después él lo gira para acá. Entonces el movimiento tiene que ir de esta forma, para acá, para acá. Y después con un giro rápido, yo cierro la manga permitiendo que esta parte de acá caiga encima de, de esto, de esto de acá. Cae encima. Esto de acá, le doy un giro rápido y cae encima de esto. Entonces de esa forma está cerrada la manga. Ya con la mano detengo acá y ya puedo colocar el frasco cerca y que caigan al frasco, o con la mano, con una mano cierro y con la otra mano la voy introduciendo para ir sacando los insectos uno por uno de lo que yo logré colectar en la manga. A los frascos, aquí tenemos distintos frascos oviales, no tienen que ser especializados para entomología. Ustedes pueden utilizar cualquier frasquito que tengan en casa con etanol. Tenemos esto que puede ser fabricado con una Y tengo una sombrilla. pregunta. ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llamaban esos frascos? Viales. O sea que si uno busca, si usted quiere buscar en entomología, pues para no poner frascos, ¿verdad?, de vidrio, porque eso no lo va a encontrar ya dentro de en tiendas donde venden equipo especial de entomología o de laboratorio. Entonces el nombre es viales con V, viales, así se llaman, que son simple y sencillamente frasquitos de vidrio con tapadera, ¿verdad? Pero ese es el nombre correcto en el laboratorio. Muy bien. Y luego tenemos lo que le llaman el paraguas japonés, que puede ser como un cometa, o podemos utilizar un paraguas que ya no sirva, ya no utilicemos, de preferencia de un color claro, porque con el color claro nosotros vamos a poder ver fácilmente los insectos. Entonces lo podemos hacer de esta forma. Lo detenemos en donde queremos hacer la colecta. Esta es una colecta que me permite hacerlo por la metodología que le llamamos golpe o derribo. Entonces lo que está haciendo esta persona es que tiene un palito en la mano, como ustedes pueden ver, que no necesariamente tiene que ser un palo, simplemente yo detengo el paraguas con una mano y con la otra mano puedo mover esta rama o hacerle pequeños golpes a esta rama para que el insecto caiga en el paraguas o en esta cometa. Como les digo, el color claro es para que yo los pueda ver más fácilmente. Ya teniéndolos en este lugar, entonces yo ya con la mano, pinza o pincel, empiezo a colectar los insectos y los llevo a los frasquitos con alcohol para ya posteriormente estudiarlos. Puedo tener también una pequeña pala, navaja, que es importantísima en campo, una lupa, que puede ser esta lupa de escritorio, o lupas ya más especializadas para muestras en el área de entomología. En entomología hay lugares donde venden todo esto especial para entomología, pero no todo tiene que ser especializado, ¿verdad? Puedo utilizar incluso una lupa como estas de escritorio, ¿verdad? O, sí, podemos utilizar esta. Una palita cualquiera y una navaja que siempre sirve. Acá tenemos otro tipo de equipo. Acá tenemos equipo un poquito, este ya es más de laboratorio y es un equipo que me sirve para montar insectos. Nosotros decimos montar insectos cuando hacemos la preparación del insecto para que quede finalmente ya en una colección de insectos. Entonces, nosotros tenemos que manipular al insecto, colocarlo bien, el insecto luego se va a poner duro, tiesecito, entonces cuando no está así, cuando está recién muerto, que se puede manipular fácilmente, entonces yo lo manipulo, me sirve todo este equipo, pinzas, estas son unas pequeñas agujas de disección que me sirven para manipularlos. Aquí tenemos, miren, este frasquito que está acá, por ejemplo, este es un frasco de una vacuna.
de algún antibiótico, de algún producto farmacéutico, ¿verdad? Que yo pude haber limpiado y utilizado para usar en entomología. Utilizamos los alfileres para montar. Esto que está acá, esto es así como los abrehoyos, los agujeros para las hojas. Ahí, si ustedes se han dado cuenta, de dos hoyos para meterlos en el gancho. Hay de un solo hoyo. Entonces, así como estos que son de un solo, que abres un solo agujero, tenemos este, pero este lo que hace es que hace una perforación como en un triángulo, como este que estoy señalando en este momento, que tal vez es el que puedo ver más claro en la imagen, o estos de acá. Son pequeños triángulos, así alargados. Entonces, en ese triángulo, yo voy a colocar insectos muy pequeños, y en la parte ancha del triángulo yo voy a colocar el alfiler. Entonces, para esto me sirve este tipo de equipo. Y los alfileres hay de distintos tamaños, son alfileres entomológicos especiales para realizar ese montaje. Entonces, dependiendo del tamaño del insecto, así va a ser el número del alfiler que yo voy a utilizar. Porque los alfileres más grandes, pues se llevaría todo el cuerpo del insecto, entonces no me serviría, ¿verdad? Entonces, yo elijo el tamaño del alfiler, que es por numeración. Ellos desde 0, 1, 2, 3, los voy numerando. Y así, mejor dicho, así existe la numeración de los alfileres, que aquí hay algunos alfileres, y los numero. Y entonces ya elijo el que es correcto. Aquí tenemos algunos equipos que me pueden servir. Yo puedo utilizar, recuérdense que también hay insectos de hábito acuático, tanto adultos como en su estado inmaduro. Entonces yo puedo utilizar algunas redes, así como esta red yo la dejo fija entre rocas y la dejo allí para que colecte todo lo que vaya pasando por ahí. Entonces esa es una forma. Otra red tiene un manguito para que yo la pueda manipular. Fácilmente. Yo la estoy deteniendo para hacer la colecta. Aquí nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un colador de cocina, que lo puedo amarrar a un palo o lo puedo detener entre piedras, pero si el movimiento es muy rápido, se puede ir, ¿verdad?, de largo. Pero o también hay en casa, en algunos lugares, unas redecillas especiales para peceras que también me pueden servir, o simplemente ustedes lo fabrican, así como se fabrica, uno puede fabricar la manga, puede uno fabricar este tipo de equipo. Como redecilla, ¿verdad? Aquí las tenemos para verlos un poco más claro, como redecilla, como para esas que limpian piscina, o son especiales de piscina, son redes acuáticas. Estas que ustedes están viendo acá, pues son redes que venden en equipos de entomología. Pero uno al ver esto, el guatemalteco se las inventa, se las arregla para inventarse estas cosas. Digo el guatemalteco porque a veces nosotros tenemos menos recursos, pero cuando estamos en laboratorios que tienen mucho recurso, que tienen algún financiamiento internacional, pues ya uno no se complica, sino que simplemente hace el listado, lo pide y se lo dan. Así de fácil. Pero si no, pues aquí tenemos ejemplos muy fáciles de hacer, que nosotros podemos adaptarlo, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente lo que le llamamos la batería de tamices, en donde colocamos la muestra o la separación. Hay algunas de por ejemplo, esta es doméstica. Esta es una trampa que tiene un atrayente, es un atrayente de luz, y entonces los insectos se acercan. Incluso esta, si ustedes pueden ver, la fuente de energía de alimentación es este puerto USB. Puede ser electricidad. Este es para venta doméstica. Los atrae. Y creo que esta funciona con electricidad también, es decir, le da una pequeña descarga eléctrica. Ejemplo, o qué podemos utilizar en casa con
con este principio o esta metodología las famosas raquetas que venden en cualquier lado, ¿verdad? Con una raqueta nosotros le matamos al insecto, solo que esta vez al zancudo pues lo matamos y de una vez lo colectamos porque nos puede servir para estudiar algo en el transcurso de este curso. Entonces podemos esto utilizar así, o como les digo, la adaptación. Claro, la raqueta no tiene esa luz atrayente, pero sí la descarga eléctrica para matar al insecto. Acá tenemos otra, esta sirve como atrayente, tenemos la luz. Entonces el insecto es atraído por la luz y puede posarse en este embudo. Su naturaleza va a ser descender, él empieza a caminar para abajo y ya lo colectamos. Aquí tenemos otras trampas. Esta es otra trampa que sirve atrayente de luz y funciona con electricidad. Tenemos esta otra con atrayente de luz también y acá los vamos colectando en esta parte de acá los insectos. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de los que son atrayentes de luz son los nocturnos, ¿verdad? Son los de hábito nocturno. Entonces si estamos en campo, podemos colocar de repente una lámpara o alguna fuente de luz un poco retirada de las casas, o a veces hasta las casas llegan insectos muy interesantes y poderlos colectar. Esta es otra trampa de luz. Esta consiste, este tipo de metodología es más utilizada para los entomólogos que estudian diversidad de insectos. Entonces, podemos, por ejemplo, hacer todo un listado de los insectos que habitan en determinado bosque, en determinada región. Entonces, para capturar los insectos de hábito nocturno, nosotros colocamos una sábana blanca, como esta que están viendo acá, con una fuente de luz. Entonces, pero aquí estamos metidos en un bosque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros, esta es una inspección directa, esta persona no es que yo la deje y me voy al día siguiente a ver qué hay, no. Esta persona que está acá se va a quedar en la trampa y va a ir viendo qué se colecta. O bueno, sí puedo yo retirarme por un momento y ya cuando vea bastantes insectos acá, acercarme y empezar a estudiarlos, ver qué hay, si los voy a colectar todos o solo algunos, yo voy eligiendo porque los insectos van a estar posados acá en esta sábana de aquí. Y así yo los puedo ir estudiando. Esta es bien interesante, esta es una trampa de luz, pero si ustedes pueden ver, bueno, aquí tenemos a esta persona que les decía, antes de pasar a esta, vamos a ver esta, aquí vean, entonces como les decía, tengo la sábana, la luz y es un estudio directo, él está acá y él va decidiendo si lo colecta o no y aquí tiene todo su equipo para colectarlo, para posteriormente llevarlos al laboratorio y estudiar los insectos. Luego, esta otra que les decía que es muy interesante son trampas de luz. En el caso de ella es una trampa de luz, pero su fuente de energía son paneles solares. Acá los insectos ingresan y los podemos capturar aquí en este recipiente. Esta otra de acá es una trampa que tiene una bandeja que nosotros podemos utilizar en casa. Podemos simplemente comprar una bandejita en el mercado o unos platos amarillos desechables y ponerles un poquito de agua con jabón. ¿Por qué utilizamos agua con jabón? A ver quién me dice. ¿Qué se les ocurre? Tal vez para que queden atrapados ahí los insectos. Pues sí, el insecto va a quedar atrapado acá porque el jabón me va a permitir romper la tensión superficial del agua. Cuando son insectos muy livianos, son insectos muy pequeñitos, ellos pueden posarse en el agua y no hundirse porque son tan livianos que no van a romper esa tensión superficial del agua, así que se posan y luego se van. No los estoy atrapando. Pero si tienen jabón, entonces sí automáticamente caen y se hunden y se ahogan. Entonces de esa forma sí los estoy atrapando, ¿verdad? Entonces podemos utilizar estas bandejas amarillas con agua con jabón y me sirve para capturar insectos también. Puedo utilizar o no fuente de luz. Eso dependiendo, porque recuérdense, la fuente de luz es para insectos de hábito nocturno que son atraídos por la luz, pero esta trampa también me puede servir para insectos diurnos, insectos que son activos en el día.
Acá tenemos, por ejemplo, en las trampas pegajosas, como les digo, puede ser este platito amarillo. Puedo yo utilizar estas que están acá, que son de color. El azul, que atrae otro tipo de insectos. El amarillo, algunas pueden tener un atrayente. Vean estas son viejísimas. Yo no sé si, honestamente, no sé si todavía las fabrican, pero es de uso doméstico para atrapar moscas. Tiene el color, el atrayente y tiene el pegamento. Para hacer algo sencillo en casa, solo voy a ver el chat. Etológicas, exactamente. Estas son trampas etológicas. Entonces, se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, bueno, ya me acordé. Para hacer implementar algo en casa, todas estas de acá, ella trae su propio pegamento y estas que están acá venden pegamentos especiales porque este pegamento resiste todas las inclemencias del tiempo, por ejemplo, del clima, ¿verdad? El viento, principalmente la lluvia. Entonces son pegamentos especiales agrícolas para trampas, para que resistan esto. Pero si vamos a hacer una colecta de insectos en casa, durante poco, con que no llueva es suficiente, entonces yo puedo utilizar cualquier pegamento que me pueda servir, como por ejemplo el aceite de cocina. Lo unto con aceite. Y me puede servir, como les digo, eso es algo solo para un experimento sencillo en casa, ¿verdad? Porque ya para acá debería de ser mejor el pegamento agrícola. Entonces ustedes pueden emplear sus trampas de color, incluso pueden en su casa, cerca de la casa, colocar una amarilla, una azul. Ahí se tendrían que comprar un pedacito de plástico, porque déjenme ver, yo creo que acá no se me ocurre otra cosa más que el plástico, o a menos que consigan platos de estos de fiesta de colores. Entonces allí ya no tendríamos que comprar ese pedacito de plástico, sino que compro los platos. Pero económicamente creo que sí es más barato si tengo una tienda que venden estos colores, estos plásticos, que hay tiendas que venden los rollos tienen, mejor dicho, el rollo de plástico para venderlo por pedacitos. Entonces lo compramos, le echamos un poquito de aceite y listo. Y hacemos nuestro experimento en casa. Déjenme ver por qué no avanza. Listo. Acá tenemos otras, pero estas trampas, todas estas que están acá funcionan con feromonas. Entonces, para la feromona, esto ya va a ser más especializado para algunos insectos. Pero, entonces, la feromona trabaja para una especie en específica o un grupo muy pequeño de especies. Entonces, es atraído por la feromona. Esta se llama trampa malais. Esta es una trampa también muy especial de entomólogos. Es raro que un agrónomo la emplee dentro de un trabajo, de una investigación agrícola, porque esta yo la puedo colocar toda la semana. Yo llego a un bosque como esta área de acá y la coloco durante una semana completa. Entonces yo va a tener una fuente de luz acá, los insectos son atraídos. Entonces, ¿cómo funciona esta? A ver, voy a ir un poquito más despacio. Esta es como una tienda de campaña, pero la parte funcional es la parte blanca, nuevamente como la otra sábana que habíamos visto. En la parte superior de acá tengo este tubito que está acá. ¿Qué tengo acá? Acá puedo tener una fuente de luz, tengo un agujero, un recipiente que va a tener etanol para colectar a los insectos. Entonces, el insecto tiene cierto comportamiento. Él va a tender a caminar, se posa y va a empezar a caminar y caminar y caminar, atraído por la luz, y lo voy a tapar acá. Incluso puede acá, pero en la parte interna puede posar y empezar a caminar, buscando la luz, y nuevamente yo lo voy a colectar acá. La ventaja, a diferencia de la sábana que habíamos visto en el otro lugar, es que esta yo la puedo dejar toda la semana, la puedo dejar una semana, 15 días, un mes,
y posteriormente ya agarro el frasquito, lo identifico bien, el lugar, las fechas de tal día a tal día en que estuvo colocado y ya me lo llevo al laboratorio para estudiar. Acá lo podemos ver más de cerca, esa misma trampa que que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos este frasco también, este es un frasco plástico también que es especial. Yo lo enrosco para detenerlo, luego le quito la rosca y tiene su propia tapadera y ya me lo llevo. Ya me lo llevo al laboratorio y ya empiezo a ver todo lo que capturé. Todo lo que capturé durante esta trampa y el periodo de tiempo, como les digo, porque esta yo la puedo dejar una semana, 15 días, un mes. Entonces, el periodo de tiempo bien identificado, incluso desde antes de colocarla yo ya pongo la etiqueta con toda la información necesaria, desenrosco, cierro, recojo mi caseta de campaña, por así decirlo, mi trampa y ya, al laboratorio a estudiar. Ingeniera, ¿qué Bueno, porcentaje debe estar el alcohol? vea, dependiendo, porque por ejemplo, yo a ustedes les dije el 70%, porque con 70% es suficiente, pero recuérdense que con ustedes ya hablo más como en este sentido, si nosotros queremos hacer otro tipo de estudios con los insectos, como por ejemplo estudios moleculares, recuérdense que vimos que hay mucho donde podemos aplicar todas las técnicas moleculares, entonces cuando mi objetivo es objetivo para hacer estudios moleculares, entonces yo utilizo un alcohol al 95%. Pero si solo lo voy a llevar al laboratorio para observarlo y ver toda su morfología y taxonomía, la convencional, entonces yo utilizo el 70%. Técnicas moleculares, 95%. Entonces, acá tenemos nuevamente un frasquito. Como ustedes pueden ver, este es un frasco de cualquiera, ¿verdad? Puede ser de jalea. Vean la tapa. Igual cualquier frasco. Por eso puse estas. Esta es una trampa que yo puedo poner, por ejemplo, si yo encontré un adulto o encontré una larva y no sé exactamente qué adulto es, entonces yo tengo mi larva, le empiezo a alimentar y hasta que llegue a adulto, por ejemplo. Me puede servir para varias cosas, para estudios de insectos, crianzas, etc. Estos cuadritos de acá, este es papel para film o papel mantequilla, papel así de suave que sirve para proteger, por ejemplo, para colocar aquí mariposas. Las mariposas que yo colecte, yo las puedo colocar aquí antes de montarla en una colección. Entonces yo colecto en campo y de esta forma, en un triángulo como este, identificado, coloco la mariposa y ya tengo protegidas sus alas, porque sus alas es lo más atractivo, si la quiero principalmente para una colección, ¿verdad? Entonces ahí coloco sus alas. Ahí coloco la mariposa, mejor dicho. Encontrar a los... Podemos tener hábitos tenemos que tomar en cuenta foliadores, si son con ustedes no lo hemos visto, pero de qué se alimentan, si se alimentan de carcio muerto, se alimentan de otros animales, son fitófagos, es decir, se alimentan de plantas. Yo me voy a mover o la persona que va a colectar se mueve dependiendo del interés del coleccionista. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo que quiere ver, estudiar las plagas del cultivo